El timbre del teléfono me arrancó de la rutina como una cuchillada, y al contestar, la voz al otro lado tartamudeaba palabras que no lograba comprender hasta que, de pronto, escuché su nombre, el nombre de mi marido, envuelto en sangre, confusión y urgencia. El corazón se me detuvo por un instante mientras la operadora del hospital mencionaba algo sobre un accidente en la autovía, múltiples heridos, estado crítico. La taza de café se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo, pero ni siquiera miré los pedazos. Una sensación punzante me atravesó el pecho, mezcla de incredulidad y terror. Todo se volvió borroso, como si el mundo girara en cámara lenta mientras mi mente intentaba procesar lo imposible. ¿Cómo era posible si hacía apenas una hora me había dado un beso en la frente y me dijo, nos vemos en la cena? El ruido del tráfico telefónico desapareció y solo quedó una frase colgando en el aire, venga rápido. No sabemos si va a resistir. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies en el mismo instante en que colgué el teléfono, como si la gravedad hubiera dejado de funcionar solo para mí, todo lo que me rodeaba se volvió lejano, ajeno, irreal. Mis manos comenzaron a temblar con violencia, y cada intento por encontrar las llaves del coche se convertía en una lucha contra mis propios nervios, que parecían estar a punto de traicionarme. Abrí cajones, vacié bolsos, tiré al suelo el abrigo, todo en una desesperación ciega, como si los segundos pudieran decidir entre la vida o la muerte. El aire me faltaba, el pecho me dolía y no sabía si gritaba o si solo era mi mente colapsando en silencio. Lo único claro era el rostro de mi marido en mi cabeza, su sonrisa, su voz, su promesa de volver. Y mientras corría por el pasillo, llaves finalmente en mano, un solo pensamiento me taladraba el alma, no puede morir. No, hoy. No así. Conduje como una loca, con las manos apretadas al volante y el corazón golpeando el pecho como si quisiera salir, mientras el tráfico se volvía una pesadilla interminable de semáforos rojos y coches que no entendían mi urgencia. Tocaba el claxon sin parar, gritando a nadie, con los ojos empañados de lágrimas que apenas me dejaban ver el camino. Las imágenes de él, solo, herido, luchando por respirar, me asaltaban como cuchillas, y sentía que cada minuto robado al reloj podía ser el último. Las calles se desdibujaban y solo importaba una cosa: llegar al hospital antes de que fuera demasiado tarde. En cada curva, una súplica, en cada frenazo, un rezo desesperado. Al cruzar las puertas del hospital, un frío glacial me envolvió, no por la temperatura, sino por la atmósfera helada que lo cubría todo, olor a desinfectante, luces blancas, silencio clínico, como si la vida se detuviera ahí dentro. El mundo real quedó atrás y me encontré caminando por un pasillo interminable donde nadie corría, nadie gritaba, todo era contención y rutina, y yo era la única al borde del colapso. Cada paso retumbaba en mis oídos como un eco de lo que no quería escuchar. Los rostros que cruzaban conmigo parecían máscaras de piedra, ajenos a mi urgencia, y cada puerta cerrada era una amenaza invisible. Mi marido estaba allí, en algún lugar tras una de esas paredes. Corrí hasta admisión, pronunciando su nombre una y otra vez, como si eso bastara para que alguien me ofreciera respuestas, pero lo único que recibí fueron miradas perdidas, dedos revisando pantallas, negativas vacías. Todavía no tenemos la ficha completa, me decían, hay varios heridos ingresando al mismo tiempo. La falta de información me enloquecía, porque yo no necesitaba burocracia, necesitaba saber si estaba vivo, si hablaba, si me recordaba. Cada segundo era una tortura y nadie parecía entender que el hombre al que amaba podía estar muriendo en ese mismo instante. Grité su nombre más fuerte, esperando que mi voz lo alcanzara donde fuera que estuviera. Una enfermera joven, de rostro pálido y mirada tensa, se me acercó cuando nadie más parecía prestarme atención. Sus ojos evitaban los míos, pero su mano temblorosa buscó la mía y susurró algo que me congeló por completo. Por favor, no entre todavía, dijo, con la voz quebrada por el miedo, como si lo que estuviera a punto de decirme pudiera ponerla en peligro. Su actitud no era la de alguien que me protegía de una mala noticia, sino la de alguien que me advertía de un peligro real, presente, oculto entre esas paredes. Quise preguntarle qué ocurría, pero ella negó con la cabeza, mirando hacia los lados como si temiera ser vista. Espere, confíe en mí. Antes de que pudiera abrir la boca, la enfermera se inclinó ligeramente y me susurró con urgencia contenida: si me quiere creer, escóndase en la sala de limpieza,
ahora. Sus palabras cayeron como un trueno silencioso, cargadas de algo que no podía explicar, pero que me estremeció hasta los huesos. No tenía sentido, no sabía que buscaba protegerme, pero su mirada no era la de una loca, era la de alguien que había visto demasiado. Dudé un segundo, atrapada entre el miedo y la razón, pero algo en su tono hizo que la decisión no pareciera una opción. Corrí, sin entender nada, hacia la puerta que señalaba, con el corazón a punto de estallar. Me quedé inmóvil unos segundos frente a la sala de limpieza, con la mano en la manija, dudando de mi propia cordura. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué iba a esconderme como una fugitiva en vez de buscar a mi marido? Pero el miedo se había instalado en mis venas como veneno líquido, y la expresión de esa enfermera seguía repitiéndose en mi mente como un eco imborrable. Confíe en mí, había dicho, y aunque no sabía su nombre, decidí aferrarme a esa advertencia como a un salvavidas en medio de un mar desconocido. Con un suspiro tembloroso, abrí la puerta y me deslicé dentro, dejando atrás la lógica y entrando en el terreno del horror. Dentro, la oscuridad y el olor a cloro me dieron la bienvenida como una bofetada. Cubos, fregonas y bolsas de residuos rodeaban el estrecho espacio donde apenas podía respirar sin hacer ruido. Me acurruqué detrás de la puerta, apretando los dientes para no sollozar, con las piernas encogidas y el cuerpo rígido por la tensión. El corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera desde fuera, como un tambor de guerra anunciando mi presencia. Cada segundo se alargaba como si el tiempo se burlara de mí, mientras los sonidos del pasillo se desvanecían y el silencio absoluto caía como un velo. No entendía nada, pero intuía que algo terrible estaba por suceder. Durante unos minutos eternos, el único sonido que existía era mi respiración entrecortada, el leve goteo de una tubería rota y el latido ensordecedor de mi propio miedo. Cerré los ojos un instante, deseando que todo fuera una pesadilla, que alguien abriera la puerta y me dijera que todo estaba bien, que mi marido estaba estable, que podíamos irnos a casa. Pero entonces, escuché pasos firmes, decididos, acercándose por el pasillo con una cadencia que no era de urgencia, sino de propósito. Me tapé la boca instintivamente, sabiendo que lo que venía no debía ser visto. Y entonces, la puerta se abrió apenas, lo suficiente para que el horror empezara. A través de la rendija, vi entrar dos figuras. Una era un médico con bata blanca, rostro serio, movimientos precisos. El otro, un hombre de traje oscuro, impecable, con una expresión fría y distante que me heló la sangre. No dijeron palabra al principio, solo intercambiaron una mirada como si compartieran un plan conocido, algo ensayado, sin necesidad de explicaciones. El del traje sacó algo del bolsillo interior, un sobre grueso, doblado, y lo sostuvo con firmeza mientras el médico se acercaba a la cama que apenas podía distinguir desde mi escondite. El silencio entre ellos era más aterrador que cualquier conversación. Y entonces, el del traje habló. «Está todo listo», dijo con voz neutra, sin emoción alguna, como si hablara de un trámite bancario y no de una vida humana. El médico asintió en silencio, mientras el hombre dejaba el sobre una bandeja metálica que tintineó apenas, marcando el inicio de algo que no debía estar ocurriendo. «No habrá testigos», agregó, mientras el médico sacaba una pequeña ampolla de su bolsillo y la observaba a contraluz como si verificara su contenido. Sentí que el alma se me partía en dos al comprender lo que estaba viendo, pero mi cuerpo seguía paralizado, atrapado en ese rincón oscuro de un mundo que ya no reconocía. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Solo podía mirar. Vi claramente cómo el hombre del traje colocaba el sobre la bandeja de instrumental, con una frialdad tan meticulosa que me revolvió el estómago. Era grueso, abultado, y el médico ni siquiera lo miró, como si ya supiera exactamente cuánto valía la vida que iban a cortar. No hubo firma, ni palabras de confirmación, solo un acuerdo tácito, cruel y silencioso que ya había sido sellado antes de llegar. Me di cuenta entonces de que aquello no era improvisado, era un procedimiento, algo que habían hecho antes. Tragándome el grito, me aferré al borde del cubo donde me escondía, incapaz de aceptar lo que mis ojos me obligaban a ver. Mi marido era una cifra, un trato cerrado, un obstáculo a eliminar. El médico abrió un pequeño paquete sellado, sacó una jeringa estéril y la llenó con el líquido de la ampolla, moviéndose con una calma escalofriante,
como si estuviera preparando una simple vitamina y no la sentencia de muerte de un ser humano. Caminó hasta la cama, que ya sabía en mi alma que era la de mi marido, y levantó el suero conectado a su brazo, introduciendo el contenido sin dudar, con la precisión de quien ha repetido ese gesto muchas veces. Sentí que el mundo se me deshacía bajo los pies, que todo mi cuerpo se desvanecía como papel mojado. Aquella aguja no curaba. Esa aguja mataba. Y lo hacía lentamente. Deliberadamente. Quise gritar, salir corriendo, detenerlo todo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si el miedo me hubiera cosido los músculos a los huesos, dejándome convertida en un espectro silencioso condenado a presenciar su propia desgracia. Los ojos se me llenaron de lágrimas que no caían, congeladas por el espanto, y la mandíbula me temblaba sin control. No podía moverme, no podía respirar bien, sentía que me moría también allí dentro. Solo quería que alguien abriera la puerta y lo impidiera, pero no llegaba nadie. Estaba sola frente al mal, y no tenía armas para detenerlo. El médico observó el monitor con atención, comprobó los cables, ajustó algo en el gotero y dijo con voz baja, seca, como quien informa de un retraso en el tren: en 10 minutos, paro cardíaco. El otro hombre solo asintió, dio media vuelta y se dirigió a la puerta como si el asunto estuviera resuelto, como si se tratara de un trámite burocrático más en su agenda. Yo no podía creer que hubieran planeado hasta el minuto exacto en que mi marido iba a morir, con esa precisión inhumana que me desgarraba el alma. Nadie más en el mundo sabía lo que iba a pasar. Nadie, salvo ellos, y yo. Ambos salieron de la habitación con la misma calma con la que habían entrado, sin mirar atrás, sin prisa, como si no hubieran dejado a un ser humano al borde de la muerte tras esa puerta. El sonido de sus pasos alejándose me resultó tan absurdo, tan cruelmente normal, que tuve que taparme la boca con fuerza para no soltar un alarido. Era imposible asimilar que esa escena acababa de ocurrir delante de mí, como si fuera parte de un experimento macabro. Pero era real. Lo había visto. Y el tiempo corría en contra. Me quedé acurrucada en ese rincón, temblando, con el cuerpo entumecido y el alma desgarrada, preguntándome si aquello que acababa de presenciar era parte de una pesadilla o si, de verdad, el mundo podía ser tan monstruoso. No sabía si habían notado mi presencia, si volverían, si me habían dejado viva por error o por desprecio. Pero lo único que sentía era una angustia punzante, un vértigo en el pecho que no me dejaba respirar. El silencio volvió a apoderarse de todo, y en ese hueco de limpieza, me sentí más sola que nunca. No sabía qué hacer. No sabía si él seguía vivo. La puerta se abrió de golpe y casi grité, pero era ella, la enfermera, con los ojos más asustados aún que antes, que se lanzó a por mí, me tomó de la mano con fuerza y me susurró: ya puede salir. Pero no diga nada aún. Su voz estaba cargada de urgencia, de miedo real, no por mí, sino por lo que habíamos visto. Yo no podía hablar, solo asentí con los ojos llenos de horror mientras ella me sacaba de ese infierno y me empujaba por un pasillo lateral, lejos de las miradas. El mundo seguía girando, y yo ya no era la misma. Nunca lo volvería a ser. Entré en la habitación corriendo, con la esperanza absurda de detener lo inevitable, pero lo que vi me golpeó como una ola de hielo. La línea del monitor era recta, inmutable, fría, sin vida. No había pitido, no había movimiento, solo esa maldita línea blanca atravesando la pantalla, anunciando que ya no quedaba nada. Corrí hasta la cama, tomé su mano, aún tibia, y lo llamé por su nombre una y otra vez, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Nadie me detuvo. Nadie me consoló. Solo yo, y el sonido eterno del silencio. Grité su nombre con tanta fuerza que sentí como se me rompía la garganta, mientras mis piernas cedían y caía de rodillas junto a la cama, aferrada a su cuerpo como si pudiera retenerlo con mis propias manos. Una enfermera entró, seguida de un guardia de seguridad, pero no me moví. Lloraba sin consuelo, sin pudor, sin voz. El guardia me levantó con suavidad, como si supiera que no había nada que pudiera hacer para calmarme. Me sacaron de la habitación y, al cruzar la puerta, dejé escapar un susurro desgarrador: lo mataron. Horas después,
Ya en una sala pequeña con olor a papel viejo y desinfectante barato, un médico me miró sin emoción y pronunció la frase que aún hoy me despierta por las noches: fallo cardíaco inesperado. Me dio un sobre con el informe y me ofreció su pésame con una cortesía tan vacía que sentí náuseas. No mencionó nada fuera de lo común, todo sonaba clínico, limpio, correcto. Pero yo sabía. Lo había visto. Y aunque mi mundo se caía a pedazos, una certeza me mantenía en pie: lo que pasó en esa habitación no fue natural. Fue asesinato. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada vez que intentaba hablar con alguien del hospital, las miradas se desviaban, las voces bajaban de tono y las respuestas se llenaban de excusas. Nadie quería explicaciones, nadie mencionaba su nombre, como si de pronto se hubiera convertido en un tema prohibido. Sentía que todos sabían algo que yo no, que caminaba entre cómplices disfrazados de profesionales. Cada pasillo, cada bata blanca, cada sonrisa ensayada me parecían una amenaza. Fue entonces cuando comprendí que la verdad no estaba en los informes, sino en los silencios. Una tarde, mientras recogía los documentos de defunción, la enfermera que me había ayudado apareció a mi lado, pálida, con los ojos rojos de no dormir. No dijo nada al principio, solo me tomó del brazo con delicadeza, y en un susurro casi inaudible murmuró: lo siento. Ese simple gesto, esa voz rota, me confirmó lo que temía: ella también sabía que lo de mi marido no había sido un accidente. Quise abrazarla, pero ella retrocedió, mirando hacia los pasillos con miedo. No aquí, dijo. Nos pueden ver. Esa misma noche nos encontramos en un pequeño café lejos del hospital, donde el ruido de las tazas servía de cobertura para nuestra conversación clandestina. La enfermera me confesó, con las manos temblando, que había visto cosas parecidas antes, pero nunca tan descaradas, nunca con tanta impunidad. Me explicó que algunos pacientes ingresaban estables y morían sin causa aparente, siempre en la misma unidad, siempre bajo las mismas manos. Su voz se quebraba al hablar, como si cada palabra la acercara al peligro. Lo que mató a su marido no fue el accidente, fue el dinero, dijo al final, mirando hacia la puerta. Me contó que, cada pocas semanas, hombres con traje llegaban al hospital a distintas horas, siempre con sobres parecidos al que yo había visto, y que tras esas visitas, alguien moría. Nadie preguntaba nada, todos fingían no ver, porque los que se atrevían a hablar desaparecían de un día para otro. El miedo era el verdadero jefe de aquel lugar. Entendí que el dinero compraba silencios, muertes y conciencias con una facilidad escalofriante. La enfermera lo resumió en una frase que aún resuena en mi cabeza: aquí, la vida tiene tarifa. Le pregunté por qué no lo denunciaba, por qué nadie grababa, por qué todos callaban ante algo tan monstruoso, y su respuesta fue tan simple como devastadora: porque aquí, quien habla, desaparece. Su voz tembló, pero sus ojos no mentían. Me confesó que ya había perdido una compañera que intentó hacerlo, una enfermera que nunca volvió al trabajo y cuyo expediente fue borrado del sistema. Me di cuenta de que, aunque tenía terror, también sentía culpa, y esa mezcla la estaba consumiendo. Esa noche, al despedirnos, le prometí que haríamos justicia, aunque no sabía cómo. No dormí. Pasé la noche entera mirando el techo, repasando una y otra vez las imágenes del hospital, el sobre, la jeringa, el rostro del médico. Al amanecer, supe que no podía quedarme callada, que si lo hacía, su muerte sería en vano. No era solo por él, era por todos los que habían muerto sin razón y por los que aún morirían si nadie intervenía. Decidí reunir pruebas, sin importar el riesgo. A partir de ese momento, mi dolor se transformó en fuego, y el fuego en propósito. Empecé por el principio, fui al hospital fingiendo necesitar más copias del expediente, pero en realidad buscaba inconsistencias, algo que no cuadrara. Revisé los papeles una y otra vez, y lo que encontré me heló la sangre: fechas alteradas, firmas duplicadas, notas añadidas en tinta distinta. Era como si alguien hubiera reescrito su historia médica después del fallecimiento. Guardé cada documento como si fuera oro, sabiendo que eran las primeras piezas del rompecabezas. Ya no tenía miedo. Tenía pruebas. En el informe oficial,
constaba que mi marido había sufrido daño cerebral irreversible, un diagnóstico imposible porque nunca se le practicó la prueba que lo confirmara. El documento parecía redactado antes incluso de su muerte, como si ya supieran lo que iba a pasar. Sentí rabia, una rabia tan pura que me hizo temblar las manos. Lo habían condenado desde el momento en que entró por esa puerta. Y yo no iba a permitir que su historia terminara con una mentira. Solicité ver las grabaciones del pasillo de la UCI, con la excusa de buscar objetos personales extraviados, pero el jefe de seguridad me dijo que ese tramo no tenía vídeo, por mantenimiento técnico. La coincidencia era tan perfecta que me dejó sin aire. Justo ese pasillo, justo esa noche. Entendí que no era un fallo, sino una orden. Todo estaba controlado, planeado con precisión quirúrgica. Aquel hospital no era un lugar de curación, era una fábrica de muertes limpias. Seguí investigando, cruzando nombres y fechas, y descubrí que 3 pacientes más habían muerto esa misma semana en circunstancias idénticas, diagnósticos falsos, informes modificados, ausencia de grabaciones. Los mismos médicos, los mismos horarios, el mismo tipo de ampolla. Era un patrón, una rutina criminal camuflada bajo protocolos médicos. La indignación se convirtió en una determinación feroz. Ya no buscaba solo justicia por mi marido, sino por todos. Y sabía que la siguiente pieza del rompecabezas tenía nombre y cargo. Todos los caminos conducían a un nombre que se repetía en los informes alterados, en los turnos sospechosos, en las historias clínicas sin explicación: Dr. Ramiro Ledesma, jefe de la UCI. Era intocable, respetado, condecorado incluso, el tipo de médico que salía en entrevistas sobre innovación médica. Pero en los registros internos, su firma aparecía siempre en los casos más turbios. Tenía acceso total, autoridad sobre todos, y nadie cuestionaba sus decisiones. Era el rostro amable de una maquinaria mortal. Volví a contactar con la enfermera, y esta vez no solo estaba dispuesta a hablar, sino también a actuar. Había decidido que ya no podía cargar más con el peso del silencio. Sabía que su vida corría peligro, pero dijo que prefería eso a seguir fingiendo. Juntas elaboramos un plan para recopilar pruebas desde dentro, sin levantar sospechas. Ella grabaría los turnos, accedería a los ordenadores cuando pudiera y anotaría cualquier movimiento extraño. Su valor me dio fuerzas que ya no sabía que tenía. Una madrugada, me envió un mensaje: lo tengo. Nos encontramos en un parque lejos de la ciudad, y allí me entregó una copia del registro digital de un turno en el que Ledesma había modificado órdenes médicas usando su contraseña. Las instrucciones originales indicaban tratamiento conservador, pero él había añadido una orden posterior para sedación profunda sin justificación clínica. Era la primera prueba directa de manipulación médica con intención de dañar. La tensión era insoportable. Cada vez estábamos más cerca. Días después, la enfermera me mostró una captura de una cámara oculta en la sala de descanso, el mismo hombre del traje oscuro entregando otro sobre a Ledesma. La imagen no era perfecta, pero se le reconocía con claridad. La enfermera palideció al verlo y dijo algo que me dejó paralizada: ese hombre es conocido, es alguien público. La idea de que todo estuviera conectado con el poder no me sorprendía, pero dolía. Sabía que esto iba más allá de un crimen hospitalario. Era una red. Revisando noticias antiguas y fotos en internet, encontré una imagen de ese hombre del traje en una inauguración de empresa. Su rostro, su nombre, todo encajaba. Y entonces el mundo se me vino abajo. Era mi cuñado. El hermano de mi marido. El mismo con el que había discutido durante meses por la herencia de sus padres, el mismo que apenas apareció tras el accidente. No era coincidencia. No era azar. Era traición. Recordé cada conversación tensa, cada comida familiar interrumpida por discusiones sobre propiedades, inversiones y testamentos. Mi marido quería cambiar el reparto de la herencia, hacerlo justo, y su hermano no lo aceptaba. Aquella semana iban a reunirse con el notario. Todo tenía sentido ahora: el accidente, el ingreso en el hospital, la muerte clínica sin explicación. No fue una reacción impulsiva.
Fue un plan. Frío, calculado, perfectamente ejecutado. Buscando en los registros empresariales, encontré una sociedad interpuesta donde, pocos días después de la muerte de mi marido, se había registrado una transferencia elevada bajo el concepto de donación confidencial. El beneficiario era el médico Ledesma. El remitente, una empresa vinculada a mi cuñado. Era la prueba que faltaba, la conexión entre el dinero y el crimen. No era una simple sospecha. Era corrupción con nombre, apellidos y cifras. La verdad me golpeó con más fuerza que el propio día del accidente. Mi marido no murió por un fallo, ni por el azar, ni por una desgracia médica. Fue asesinado. Por ambición. Por un hermano capaz de convertir la sangre en moneda y la muerte en solución. Todo fue planeado desde el principio: el sabotaje del coche, el ingreso dirigido al hospital correcto, el horario exacto, la jeringa final. Y yo, fui la única testigo. Volví al taller donde llevábamos el coche, convencida de que allí también encontraría respuestas, y pedí una revisión completa del vehículo sin explicar mis motivos. El mecánico tardó 2 días, pero cuando me llamó, su voz sonaba distinta: los frenos habían sido alterados. Alguien había cortado el sistema de forma tan precisa que parecía obra de un profesional. Era una trampa mortal disfrazada de avería. Lo que antes era sospecha, ahora era certeza absoluta. Ya no había dudas: mi cuñado lo había planeado todo con una frialdad que me helaba las venas. Sabía cómo provocarle el accidente, a qué hospital llevarlo, a qué médico pagar, y cuándo aplicar la dosis letal. Cada paso había sido estudiado con detalle. La única variable que no pudo prever, fui yo. Fui el error en su ecuación perfecta. Y ahora, tenía en mis manos las piezas para destruir su imperio de mentiras. Revisando los papeles de casa, encontré la carpeta con los borradores del Nuevo Testamento que mi marido pensaba firmar esa misma semana. En él, modificaba el reparto y limitaba el acceso de su hermano a la herencia. No era una suposición, era una amenaza directa a los planes de quien lo traicionó. El documento tenía fecha, citas anotadas y una última frase escrita de su puño y letra: hay que dejar todo claro cuanto antes. Ese papel no valía en un juzgado, pero decía todo. Mi marido estaba a punto de cerrarle el camino, y lo silenciaron antes. Fui al despacho del notario donde se firmaría la modificación, y tras insistir, logré que una secretaria me atendiera en privado. Allí descubrí que el cuñado había presionado para retrasar la cita bajo pretextos legales. Sabía que si el testamento se firmaba, perdía millones. Movió sus piezas justo a tiempo para frenar el proceso y dejar vigente el documento anterior, donde él seguía como heredero principal. Era un maestro de la manipulación legal. Cada paso suyo era cálculo, no impulso. Esa noche, la enfermera me llamó con la voz quebrada. Alguien había estado preguntando por mí en el hospital, un hombre que no se identificó y que me rodeaba sin motivo aparente. Desaparezca unos días, me dijo, por favor, hágame caso. Su tono no dejaba lugar a dudas: me estaban buscando, y no era para pedirme explicaciones. Cerré las persianas, apagué las luces y empecé a hacer maletas. El peligro ya no era abstracto. Era real, inmediato y letal. Me mudé temporalmente a casa de una amiga en Alcalá de Henares, sin decirle nada a nadie salvo a la enfermera, que se convirtió en mi única aliada. Apagué el móvil, evité redes sociales y viví durante días como una fugitiva, atrapada entre el miedo y la impotencia. Cada sonido en la calle me sobresaltaba, cada llamada al portero me congelaba el cuerpo. No sabía si estaba paranoica o vigilada, pero prefería parecer loca a convertirme en la siguiente víctima. Sobrevivir era ahora mi prioridad. Una mañana, al mirar por la ventana, vi un coche oscuro estacionado frente al portal, con los cristales tintados y el motor encendido. Estuvo allí durante horas, sin moverse, sin mostrar a nadie dentro. Al día siguiente, volvió a aparecer. Y al siguiente también. No tenía pruebas, pero lo sentía. Era un mensaje silencioso, una forma de decirme que sabían dónde estaba. El miedo se convirtió en asfixia. Yo ya no era solo una viuda.
Era un objetivo. Reuní todo lo que tenía: copias de informes, fotos, capturas de pantalla, grabaciones, nombres, fechas. Metí todo en una carpeta y fui a la Policía Nacional, sola, sin avisar a nadie. No podía callar más. En la comisaría, conté todo desde el principio, sin omitir nada, aunque me temblaran las manos. El agente que me atendió escuchó en silencio, y al final dijo: «Es difícil de creer, pero si es cierto, esto es muy grave». Me pidieron que esperara. Y esperé. Tras revisar los documentos, otro inspector me recibió en una sala interna y, con un tono frío, dijo que mi historia sonaba demasiado fantasiosa para ser cierta. Me dolió más que un golpe, porque traía pruebas, dolor y verdad. Pero ellos veían a una mujer alterada, sin respaldo legal, con teorías de conspiración. Me sugirieron buscar ayuda psicológica y me devolvieron parte de los papeles. Salí de allí humillada, furiosa, y con la determinación de no rendirme. Porque lo que viví no era fantasía. Era un crimen. 2 días después, una inspectora joven me llamó al número que había dejado y me pidió una reunión discreta. «He leído todo», me dijo al verme, «y quiero comprobarlo por mí misma». Su voz era firme, pero sus ojos estaban cargados de empatía. Me explicó que tenía familiares médicos y que algo en mi historia le resultaba muy creíble. No me prometió justicia. Me prometió que investigaría. Y con eso, por primera vez, volví a sentir esperanza. La inspectora actuó en silencio, sin avisar a la dirección del hospital, y coordinó con un juez un registro encubierto, bajo otra causa. Entraron de madrugada, con acceso restringido a los archivos digitales y físicos de la UCI. Lo que encontraron superó todas las expectativas: medicamentos no registrados, expedientes duplicados, historiales alterados y documentos escondidos en una caja de seguridad personal del Dr. Ledesma. El hospital intentó frenar la operación, pero era tarde. La verdad había empezado a salir a la luz. Entre los documentos hallaron una lista con nombres, fechas de ingreso, montos en euros y anotaciones como «ajusticiado», «confirmado» y «listo para liberar cama». Había más de 20 casos en los últimos 3 años. También encontraron fotografías de transferencias, correos encriptados y recetas médicas con dosis manipuladas. Era un sistema, no un acto aislado. Ledesma no actuaba solo, pero era el eje. La inspectora me llamó esa noche y dijo una sola frase: «Tenías razón. Y esto es más grande de lo que imaginábamos». El doctor Ramiro Ledesma fue detenido al salir del hospital, justo cuando subía a su coche con otro sobre en la mano, idéntico al que había visto aquella noche. No opuso resistencia, pero su expresión lo decía todo: no lo esperaba. Al principio negó los cargos, alegando que era una confusión, pero los documentos, las grabaciones y las pruebas eran irrefutables. La noticia corrió como pólvora entre el personal, y muchos comenzaron a hablar por primera vez. El velo de impunidad había caído. Mi cuñado, al enterarse de la detención, intentó escapar esa misma noche rumbo a Portugal en un coche alquilado con documentación falsa. Lo interceptaron en un control fronterizo gracias a una orden de vigilancia emitida por la inspectora. Al principio negó cualquier relación con el caso, pero llevaba consigo una carpeta con extractos bancarios y movimientos que lo incriminaban aún más. Su arrogancia se convirtió en miedo al ser esposado. La justicia, por fin, empezaba a alcanzarlo. Bajo presión, sin opción de salida, mi cuñado confesó que había pagado a Ledesma para acelerar las cosas y evitar la firma del Nuevo Testamento. Su voz, registrada durante el interrogatorio, sonaba fría, sin remordimiento, como si hablara de un trámite incómodo, no de un asesinato. Dijo que lo hizo por proteger lo que era suyo y que mi hermano siempre fue débil. Esa frase me rompió el alma. No solo lo había matado, lo despreciaba. Lo redujo a un obstáculo. Cuando la historia se filtró a los medios, fue imposible contener la ola de indignación. Red de asesinatos en hospital madrileño, decían los titulares.
Las imágenes de Ledesma esposado y los vínculos financieros con mi cuñado aparecieron en todos los noticieros. Familias de otros pacientes empezaron a contactar a la policía, reconociendo patrones similares. El país entero se estremeció al descubrir que la muerte podía disfrazarse de protocolo médico. Yo, en silencio, solo pensaba en él. Durante el juicio, la enfermera que me había salvado la vida testificó con la voz temblorosa, pero sin retroceder ni una vez. Su testimonio fue clave para confirmar el modus operandi del hospital y la implicación directa de Ledesma. El fiscal la llamó la conciencia del caso, y aunque evitó las cámaras, su valentía se volvió ejemplo. Cuando bajó del estrado, nos miramos en silencio. En su gesto no había orgullo, solo alivio. Había hecho lo correcto, pese al miedo. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía aquella línea recta en el monitor, aquel susurro que lo condenaba, aquel beso que no pude darle. Nada, absolutamente nada, me devolvería a mi marido, y aunque la justicia avanzaba, el vacío en mi pecho seguía intacto. Vivía con la culpa de haber llegado tarde, de no haber hecho más, de no haber gritado a tiempo. Todo parecía castigo, incluso respirar. Solo la idea de honrar su memoria me mantenía en pie. El proceso fue largo, lleno de retrasos, apelaciones, maniobras legales para reducir penas, pero al final, las pruebas eran demasiado contundentes. Los peritos, los testimonios y los documentos enterraron cualquier intento de defensa. Ledesma fue declarado culpable de homicidio premeditado y corrupción, mi cuñado, de conspiración y asesinato por encargo. Tardaron años en llegar al fallo definitivo, pero yo estuve en cada audiencia. Nunca falté. Nunca los dejé olvidar su rostro. El tribunal sentenció a Ramiro Ledesma a 30 años de prisión sin posibilidad de reducción, y a mi cuñado a 25 años por autor intelectual del crimen. Al escuchar la sentencia, no sentí alegría ni venganza, solo una tristeza profunda, como si cerrar el caso abriera aún más mi herida. Miré sus rostros mientras eran llevados por los agentes, y no vi monstruos. Vi hombres vacíos, destruidos por su propia ambición. Y entendí que la justicia no siempre sana. Pero sí protege. Tras la condena, la UCI fue clausurada temporalmente y reabierta meses después bajo nueva dirección, con personal renovado y protocolos auditados. Se retiraron placas, nombres y cualquier rastro del pasado. Lo que una vez fue una máquina de muerte, ahora intentaba convertirse en un lugar seguro. Pero para mí, ese hospital siempre sería una tumba disfrazada. Nunca volví a pisarlo. Solo pasaba por fuera, mirando sus paredes con una mezcla de rabia y luto. Cada año, en el aniversario de su muerte, dejó una flor blanca en la puerta del hospital, sin nombre, sin nota, sin explicación. Es mi forma de recordarle, de no permitir que el tiempo entierre su historia en el olvido. Algunos empleados nuevos me miran con curiosidad, pero nadie se atreve a preguntar. Yo me voy en silencio, con el corazón apretado y la mirada al cielo. Allí donde él esté, sabe que no lo dejé morir en vano. A veces nos vemos en un banco cerca del parque donde empezó nuestra alianza silenciosa, no hablamos del juicio, ni del hospital, ni de los muertos. Compartimos un café y unos minutos de silencio, como si nuestras miradas recordaran todo lo que vivimos sin necesidad de palabras. Ella volvió a trabajar, pero en otro centro, lejos del horror, y yo encontré en su compañía un refugio inesperado. No somos amigas en el sentido clásico. Somos dos sobrevivientes que se reconocen. Hay noches en las que sueño con la voz del médico susurrando, en 10 minutos, paro cardíaco, y despierto empapada en sudor, con el pecho a punto de estallar. Ese sonido se quedó grabado en lo más profundo de mi mente, como una herida que nunca cierra. A veces siento que sigo allí, escondida entre cubos y olor a cloro, viendo cómo se le escapaba la vida. El tiempo no borra esas imágenes. Solo las acomoda en rincones oscuros del alma. Aprendí que la verdad puede esconderse detrás de una bata blanca, de una sonrisa falsa, de un protocolo bien escrito. Y también que una sola voz, incluso temblorosa, puede encender un incendio que lo cambie todo. No me considero valiente, solo fui una mujer rota que no quiso callar.
Y esa decisión lo fue todo. Porque al final, cuando la justicia se impone, aunque tarde, el amor no muere. Resiste. Encontré una carta que él había empezado a escribirme, guardada en su portátil sin título ni fecha. Hablaba de nosotros, de sus planes, de cómo quería que volviéramos a viajar como antes. Leía cada línea como si fuera una despedida escrita desde otro mundo. Nunca la terminó. Pero cada palabra me sostuvo cuando ya no quedaba nada. A veces la releo, y me convenzo de que aún me habla desde algún lugar. Mi cuñado intentó borrar el apellido de mi marido de una de las propiedades familiares, como si al eliminar su nombre, pudiera deshacerse del crimen. Pero luché en los tribunales, y no solo lo recuperé, logré que se instalara una placa conmemorativa en la finca. Aquí vivió un hombre justo, silenciado por la codicia. Nadie que pase por allí lo olvida. Su nombre está de vuelta. Limpio. Intacto. Con la indemnización judicial, creé una pequeña fundación en su nombre, dedicada a ayudar a familias que han sufrido negligencias médicas o crímenes encubiertos. No es grande, pero ha evitado silencios peligrosos y ha protegido a otros que estaban al borde de rendirse. Cada caso que ayudamos es una forma de mantenerlo vivo. Su muerte paró un corazón, pero encendió otros. No se fue en vano. Un día, una mujer mayor me tocó el hombro en la puerta del hospital y me dijo en voz baja, «Gracias. Mi hijo también murió allí. Pero ahora entiendo por qué». Se fue sin más. Esa frase me acompañó durante semanas. No sabía su nombre, ni el del hijo, pero entendí que las verdades ocultas no desaparecen, solo esperan ser nombradas. Y cuando lo son, sanan. En mi mesilla de noche, sigue la misma foto, él y yo en la playa, riendo con el viento en la cara, sin saber que un día todo cambiaría. La he llevado conmigo en cada mudanza, cada batalla legal, cada noche de llanto. No está enmarcada. No está editada. Es real. Como todo lo que vivimos. Y mientras la conserve, él seguirá existiendo en mi mundo. A veces, cuando hablo con otras víctimas, me preguntan cómo hice para no rendirme. No tengo una respuesta clara. Tal vez porque lo amaba demasiado. Tal vez porque alguien tenía que hacerlo. Lo único que sé es que esa herida abierta se transformó en mi voz. Y con ella, no solo conté su historia. También salvé otras. Ahora, al mirar hacia atrás, no pienso en su muerte, sino en lo que su vida me enseñó, a no aceptar lo inaceptable, a mirar más allá de lo aparente, a pelear incluso cuando tiemblan las piernas. Su ausencia ya no me paraliza. Me guía. Porque el verdadero final no fue el que ellos escribieron con jeringas y sobres. El verdadero final lo escribí yo, con verdad, con memoria y con amor.